faltaba a mí. Y el programa de Cristina Martín, lo que me faltaba a mí. Lo que me faltaba a mí, el programa de Cristina Martín. Bienvenidos a Lo que me faltaba a mí, el programa de Cristina Martín. Por fin, domingo, por fin. Estamos con ustedes y les hemos preparado un programa lleno de contenido para esta aventura intelectual que a mí me gusta celebrar al final de la semana. Hoy tenemos un tema interesantísimo. No sé si ya tienen noticias de que se habla con pruebas judiciales, con pruebas periciales, de la posibilidad de que el presidente Pedro Sánchez haya organizado toda una trama fraudulenta para llegar a la presidencia, lo que popularmente se conoce como pucherazo. Y al autor de este informe pericial que se presentó el viernes a una serie de asociaciones que son las que van a denunciar, pues lo hemos convocado. Tenemos con nosotros a Gabriel Araujo. Queremos escuchar qué contienen esas pruebas, qué es lo que ha investigado y, por supuesto, ¿tenemos un presidente ilegítimo? Esa es la pregunta que está hoy sobre la mesa. Gabriel, bienvenido. Gabriel Araujo. Gabriel Araujo, bienvenido al programa de Cristina Martín. Lo que me faltaba a mí, creo que tienes un tema polémico, bestial, diría yo, que según hemos estado hablando, confirmaría, según datos objetivos, según pruebas periciales, que realmente Pedro Sánchez sería un presidente ilegítimo. ¿Qué pruebas has presentado el viernes? Sé que este viernes has presentado todo tu trabajo, un informe a distintas asociaciones que son las que van a denunciar el posible fraude electoral. ¿Cuáles son esas pruebas, Gabriel? Bueno, Cristina, gracias por la invitación a tu programa. Y bueno, lo que hacemos los peritos por lo general es acreditar estas pruebas, certificar pruebas audiovisuales para que las asociaciones o plataformas o ciudadanos puedan denunciar. En este caso, yo soy auditor de sistemas y durante el 23J, tanto el 28M también como el 23J, en los dos procesos electorales que hemos tenido este año, muchas personas me han enviado estas pruebas con respecto a la realización del escrutinio general. Hemos recibido tantísimas pruebas y tantísimos vídeos, por eso hemos tardado muchísimo en procesar todas esas pruebas, porque mucha gente, grababa sin saber si realmente eso era irregular o no, ¿no? Y luego, adicionalmente, también hemos participado en ese proceso de escrutinio popular organizado por el Observatorio por la Transparencia Electoral para fotografiar las actas electorales y asimismo también colaborar en esto del escrutinio, ¿no? Para que nosotros podamos ayudar en sumar esas actas que lamentablemente, Cristina, tenemos que decir que no se hace el escrutinio general desde hace muchísimos años, y esto incluso lo confiesan los propios magistrados y los propios responsables de las juntas electorales provinciales, que dicen que ellos directamente lo que hacen es asumir los datos que le entrega el Ministerio de Interior a través de la aplicación de Indra, y ellos realmente no suman esas actas como bien obligado por la ley electoral general, ¿no? Entonces, Gabriel, para comenzar, es una iniciativa popular, ¿no? Civil, de personas que, más allá de interventores de partidos políticos que suelen aparecer, que suelen trabajar durante los escrutinios generales, municipales, locales, son las personas las que han dicho: creemos que hay fraude y vamos a investigarlo. Y te han enviado a ti, que conocen tu trabajo absolutamente serio, las pruebas. Tú has estado también investigando a fondo las elecciones nacionales de Brasil. Cuéntanos qué te encontraste. Sí, digamos, eso fue como el punto de partida, ¿no? En el sistema que estamos aquí, porque, bueno, como ahí hemos salido en varios canales de YouTube con respecto a que había determinados indicios con respecto al tema del proceso electoral de Brasil, hemos empezado a sacar esas pruebas y también esos vídeos que nos llevan de Brasil,
Y aquí mucha gente se ha preguntado, oye, ¿y en España? Está bien que hables de Brasil, pero en España, ¿cómo son las elecciones? Entonces, aprovechando estos dos procesos electorales, pues efectivamente, como tú comentas, ya las personas, la ciudadanía empezó a volcarse en investigar, ¿no?, cómo es el proceso electoral, que nunca ha sido auditado, por cierto. En España es el único país de Europa que jamás han sido auditados los procesos electorales en España. Hay como una especie como de secretismo, también como un proceso de fe, en la cual hay que tener fe en que el sistema electoral español es completamente íntegro y seguro, y de hecho muchas personas todos los días salen diciendo de que no hay que poner en duda, ¿no?, el proceso electoral, porque eso es como atentar contra el Estado, que no se puede poner en duda las instituciones públicas, cuando en realidad en los procesos de ciberseguros justamente tenemos que ir con la confianza cero, con el sistema Zero Trust, que se llama, que es un concepto anglosajón en el cual podemos nosotros confiar en un sistema en el cual realmente tenemos confianza cero. O sea, para acreditar la integridad de un sistema tenemos que tener confianza cero, esa actitud para luego poder realmente sí confiar en la integridad de ese sistema, ¿no? Pero ¿cómo vamos a confiar sobre todo en un presidente, ¿no?, como es Pedro Sánchez, que ya intentó hacer tongo en las elecciones de su propio partido en el 2016, que por poco le pegan? O sea, con estos antecedentes resulta que tenemos que confiar en las instituciones, tenemos que confiar en los políticos, después de lo que estamos viviendo, acontecimiento tras acontecimiento aquí en España. Esto es imposible, y máxime teniendo en cuenta esa jugada previa que hizo Pedro Sánchez de colocar a un amigo en Correos, porque supongo que además de Indra, otros de los grandes entidades que han participado en este supuesto fraude es Correos, ¿no, Gabriel? En efecto, bueno, en el caso de Correos, yo antes de las elecciones ya estaba reclamando la suspensión de las elecciones precisamente por la cantidad de vulnerabilidades que tiene la web de Correos, 236 vulnerabilidades. Y de hecho, únicamente el apartado seguro, digamos seguro entre comillas, que gestiona todo el tema electoral de los ciudadanos, ahí habían 13 vulnerabilidades gravísimas por las cuales yo podía incluso acceder a la carpeta que ponía elecciones 23J y podría perfectamente no cambiar el sentido del voto, porque eso no se puede cambiar desde la web de correo, pero sí anular la petición, esa solicitud de voto por correo. Y de hecho hemos sabido, Cristina, que efectivamente esto ha ocurrido casualmente, que no le ha llegado a esa documentación electoral a aquellas zonas principalmente de voto conservador. Hablamos de Boadilla del Monte, Pozuelo, el barrio Salamanca de Madrid. Estamos hablando de barrios y zonas de voto conservador, de tradicionalmente voto conservador. Hay edificios enteros a los cuales no les ha llegado esa petición de voto. Hablamos de más de 500.000 de personas que se han quedado sin votar, y eso con la Constitución en la mano, con que obliga efectivamente al gobierno y el Estado a facilitar el voto para que realmente ese voto sea universal. Ya con eso había serios indicios como para suspender las elecciones, y por eso yo hablaba ya de suspender antes de saber el resultado. Es decir, cuando todo el mundo estaba con la borrachera de que iba a haber mayoría absoluta de parte por PP y Vox y demás, las encuestas apuntaban a eso, pues yo ya hablaba de eso. O sea que tampoco tenemos que apuntar específicamente a Sánchez o al PSOE, sino también el PP es parte integrante, en este caso, de esa falta de transparencia electoral. Primero, por los anteriores gobiernos tampoco se han preocupado nunca por facilitar esa integridad electoral. Y además, específicamente, porque también está implicado la compra de votos del 28M, recordemos que también el PP está implicada en esta trama, y porque en Málaga específicamente en el acceso a esas actas, a esa acta de escrutinio, todos los partidos políticos se han negado a que nos sean entregadas esas actas. Todos los partidos políticos, Vox, sí, PP, PSOE y Sumar, los 4 partidos mayoritarios que tienen representación en Málaga, se han negado a que podamos acceder a esas actas. Y la pregunta es, ¿por qué se niegan, no? Efectivamente, iba ahora a preguntarte sobre el tema que has sacado, porque no solamente es el supuesto ganador de las elecciones, Pedro Sánchez, como secretario general del PSOE, sino el colaboracionismo silencioso del resto de partidos. ¿A qué están jugando? ¿A esto lo pueden llamar democracia
O sea, nos están tomando el pelo a todos los ciudadanos que votan, porque yo realmente tengo que decirte que erróneamente o no, y viendo lo que venía, decidí no participar ya por una cuestión moral, ¿no? En este circo que tú has sacado a la luz, completamente documentado, completamente probado, pero ¿de qué nos hablan? Por ejemplo, Vox nos dice que ellos están para la Agenda España, para salvar a España, y tienen constancia o tienen indicios de que puede haberse celebrado una elección fraudulenta, firman sus actas de diputados, firman sus dietas, se sientan en sus sillones y que siga el circo. Esto es una tomadura de pelo absoluta al pueblo, porque además, querría preguntarte, ¿algunos de estos partidos supuestamente en la oposición se han puesto en contacto contigo después de que el viernes hayas presentado a las asociaciones estas pruebas contundentes? No, ninguno, nadie. No hay interés de ningún partido político por la transparencia electoral. Parecería que ellos piden el voto a los ciudadanos y dice, vale, mira, ya tengo de ti lo que quiero, ahora no moleste, hasta dentro de 4 años no quiero saber más nada de ti. Es terrible. ¿No? Tanto, sí, efectivamente. Y fíjate cómo funciona el relato, Cristina, porque tú acabas de decir que Pedro Sánchez ha ganado las elecciones, realmente no las ha ganado, ha quedado segundo, las ha ganado Feijóo. Y con esto es momento también de plantearse el propio sistema electoral, porque, por ejemplo, Pedro Sánchez es presidente por el tema de sus acuerdos, sobre todo con los 7 votos de Junts de Cataluña. Pues, por ejemplo, en Cataluña, fíjate lo que ha pasado en las elecciones con respecto al 2019 al 2023. Junts perdió 70.000 votos, o sea, perdió muchísimo electorado que ha ganado el PSOE en este caso, ¿no? Pero bueno, el PP, a pesar de mantener su electorado, incluso aumentar, y el PP sacó 40.000 votos más que Junts en estas elecciones, en el 23J, sacó 40.000. Sin embargo, por el tema de la circunscripción electoral única, Junts tiene un diputado más que PP. Junts tiene 7 diputados y el PP tiene 6. Entonces, la pregunta es, ¿qué es esto de la voluntad popular? Es decir, si en Cataluña los catalanes han votado 40.000 veces más, digamos, o sea, 40.000 votos más que Junts, ¿cómo es posible que tenga el PP un diputado menos y Junts tenga un diputado más, habiendo sido menos votado, ¿no? Estas son las interrogantes que tenemos que poner sobre la mesa ya para que la gente realmente entienda que no solamente hay una falta de transparencia electoral, sino que también el propio sistema electoral tiene estas trampas y no respeta realmente la voluntad popular, porque no vale lo mismo cada voto, vale según dónde resida y según a qué partido vote. Por tanto, ahí ya hay una irregularidad y una afrenta, una vulnerabilidad total al artículo 14 de la Constitución, que proclama la igualdad de todos los españoles, ¿no? Evidentemente no es igual, ¿no? Y siempre se queda, lamentablemente, estos derechos fundamentales en papel mojado cuando hablamos de la integridad electoral, ¿no? No importa, claro, tampoco importa la verdad, porque la verdad es un concepto de intereses. Dependiendo de si la verdad me interesa, si me beneficia, pues yo trabajaré para sacar la verdad a la luz. Pero estamos viendo que con esta verdad tuya, científica, de investigación, con este informe pericial sobre la mesa, ningún partido se ha puesto en contacto contigo. El pacto ya estaba hecho, sé perfectamente, por mis fuentes absolutamente fiables, en marzo, con lo cual solamente había que mover las fichas, no había que abrir los sobres que no debían abrirse, no había que facilitar el voto por correo a esas personas que no debían votar. Entonces vemos una maquinaria perfectamente eficiente para tomarnos el pelo, para robarnos a todos los españoles. ¿Qué recorrido, ya brevemente porque nos quedamos sin tiempo, Gabriel, qué recorrido, a dónde va a llegar esta denuncia de estas 10 asociaciones a las que les has hecho entrega de tu trabajo? Bueno, se va a presentar denuncias adicionalmente a las que ya se han presentado, porque ciudadanos, cuando han visto esto y han entendido cómo es el proceso electoral, que hay que abrir todos y cada uno de los sobres,
al presenciar el escrutinio que no se han abierto sobres, han denunciado. Yo he aportado también específicamente en esa demarcación, pues en la prueba pericial específica que me han enviado de fotografías y vídeos acreditando que realmente no se ha hecho el escrutinio. Bueno, estas denuncias las han archivado, ¿no? Entonces, ahora estamos en proceso de recurso, porque claro, está la paradoja, Cristina, que los propios jueces que son los que están encargados del escrutinio, o sea, de no hacer el escrutinio, son los que después tienen que conocer en apelación, ¿no? Esas propias denuncias contra ellos mismos. Realmente, bueno, es terrible en este aspecto cómo es el sistema de denuncia y las dificultades que tiene la ciudadanía. No obstante, si en España se van a seguir denunciando, también está preparada esa petición también a la Comisión Europea a través de esos canales, tanto el Parlamento Europeo, que se pueden hacer las peticiones, como la Comisión Europea, aunque tampoco hay muchas esperanzas con respecto a esto, porque ya hemos visto Europa cómo da la espalda con respecto al tema de la ley de amnistía y todo lo demás. Y bueno, lo que tenemos que hacer, que por nosotros no quede, ¿no? Digamos, es la consigna, que por nosotros no quede. Nosotros no podemos seguir asistiendo impávidos a este robo de nuestros derechos fundamentales, a esta auténtica decadencia democrática que la estamos constatando ahora, pero viene de hace muchísimos años. Tú más que nadie sabes perfectamente, porque lo vienes denunciando de hace años, todo ese entramado de las élites y demás, ¿no? Para arrebatarnos cada vez esa voz y esos derechos. Así que, bueno, la consigna es que por nosotros no quede, seguir denunciando, seguir concienciando a la ciudadanía por sus derechos y, bueno, a ver a dónde nos lleva todo esto, ¿no? Pues así seguiremos, no vamos a cansarnos, rendirse no es una opción. Te agradezco muchísimo tu trabajo y el de todos esos ciudadanos anónimos que están documentando cómo nos roban la democracia. Sí, bueno, hace ya muchos años que nos la robaron, como tú dices, hace muchos años que vengo advirtiendo, pero ya es que claramente con tantísimas pruebas no podemos llamarla democracia, sino dictadura. Y lo que es aún peor, Gabriel, vamos hacia un totalitarismo. El control de todas las instituciones, de todas las áreas humanas, económicas, políticas, en pocas manos. Así que no nos vamos a cansar. Muchísimas gracias, Gabriel. Volveremos a hablar contigo para que nos vayas adelantando novedades. Un beso enorme. Gracias. Un beso y un abrazo. Muchas gracias a ti. Nos han contado muchas películas. Real, ninguna. 20 de diciembre de 1973, a escasos 100 metros de la Embajada de Estados Unidos, el coche del primer ministro, el presidente español, salta por los aires. La versión oficial, que había sido ETA. ¿Te la crees, David? Bienvenido. Hola, bien hallado. Bueno, 50 años, ya medio siglo, de un magnicidio que es una tradición española, lo del magnicidio. No es el primer presidente del gobierno al que se cepillan Carrero Blanco. Veníamos de otros magnicidios, es el último, es verdad, con él se acaba esa tradición, aunque lo han intentado con otros, quedaría para otro programa, los intentos de cepillarse jefes de Estado y de Gobierno después de Carrero Blanco. Si me creo la versión oficial, hombre, sí que creo que ETA estuvo metida en el lío, evidentemente, además la propia banda terrorista reivindicó el atentado, hay que decirlo, a través del famoso Comando Chiquia. Sí que creo que hay áreas oscuras y, como decimos siempre nosotros, y es una evidencia, como a los historiadores no les dejan o no nos dejan acceder a según qué información desclasificada, pues bueno, el abono para construir teorías es muy grande y lo dan precisamente ellos. Bueno, yo no me creo la teoría oficial, realmente. Es una maravilla que no coincidamos. Sí, yo me la creo en parte. Te la crees en parte, en ¿no? una parte, claro. Te la crees en parte. Luego hay cosas que no me cuadran para nada. Claro. Ni a mí ni a nadie, yo creo. No, yo creo que fue la CIA... CIA-OTAN. Date cuenta que estamos en la época de la Red Gladio, de la OTAN, que se cometían tantos atentados en Italia. Aquel famoso intento de golpe del príncipe de Orgués en el 70, 3 años antes. Aldo Moro. Sí. O sea, es todo un entramado, vemos, y además que coincide con la visión de esa gobernanza global, de ese imperialismo estadounidense y ese personaje siniestro, teórico de este nuevo mundo, el nuevo orden mundial,
Henry Kissinger. Que es que es otra cosa increíble de esto. ¿Cómo se puede visitar una autoridad extranjera, una capital en una dictadura como era el régimen de Franco, y que apenas 24 horas después se carguen al presidente del gobierno? Parece casi de chiste directamente. 23 horas y además, ¿sabes cuántos años tiene ya Kissinger? ¿Cuántos tiene ya? 100. 100 ya. En marzo cumplió 100 años. Madre Dios del amor. mío de mi Bueno, vida. claro, iba a decir, lleva toda la vida acompañándonos, sí, y más, Lleva toda- y más allá. Desde que nacimos ya estaba Sí, aquí, sí, ¿no? ya estaba aquí y me temo que nos iremos y seguirá. Como el cuento de Monterroso, ¿no? Cuando desperté el dinosaurio seguía allí. Por Dios de mi vida, ¿cuánto va a durar el dinosaurio, no? Pues mira, tenemos aquí una noticia de la hemeroteca del 19, se Del publica, ABC, ¿no? del ABC. Kissinger llega a España el 18, ahí la vemos, para acá, ¿no? Llega a España, Sí, la aterriza, tenemos ahí ahí la en tenemos. pantalla. Aterriza en España el 18 de diciembre, 2 días antes del magnicidio. Le organizan, ¿te acuerdas lo que hablábamos el otro día de la importancia de los ministros de Sí. Exteriores en esta complejidad del globalismo, lo organiza López Rodó, que brinda... Uno de los 3 Lópezes del Opus Dei, hay que recordarlo. Efectivamente, miembro del Opus Dei. Y el titular de ABC, queremos nuestro lugar en el nuevo orden mundial. Había llegado el teórico del nuevo orden mundial contemporáneo, en el que prometía que todo aquel que se aliase a Estados Unidos pues iba a formar parte de las naciones libres, de las naciones democráticas, y que levanta la copa este señor Rodó, dice a última hora, permitidme, señor secretario de Estado, que levante mi copa por el presidente de los Estados Unidos de América, por la amistad entre el pueblo español y el pueblo americano y por vuestra salud y prosperidad. Señor ministro, le responde Kissinger, estoy completamente de acuerdo con la exposición que ha hecho. Vivimos en una época importante de transición. Ustedes en España estaréis de los primeros, seréis de nuestros primeros aliados. Tenemos muchísimo interés porque os unáis a nosotros y que seáis socio pleno de los Estados Unidos en la construcción del nuevo orden mundial. En esa cena, López Rodó lo llamó el arquitecto del nuevo orden mundial. Y además muy interesante también porque López Rodó era el gran valedor de la opción juancarlista. Sabes que hasta el año 69 estaba encima de la mesa, Franco tenía encima de la mesa Varias opciones. distintos nombres, y él decía, López Rodó dice, yo siempre quería que cuando desapareciese Franco volviese a instaurarse la corona, porque siempre... Bueno, oficialmente hay que decir, Cristina, que era un reino, que Franco declaró a España reino en el año 47, sin rey, pero reino. Sí, pues decía López Rodó que siempre que en España se había quedado sin rey, nos había ido mal. Fíjate tú, el rey que nos pusieron, lo bien que nos ha ido. Bueno, ya no creo yo que la predicción de futuro estuviese entre las... Mira que a López Rodó le ponían capacidades muy superiores, pero creo que la de predecir el futuro no estaba. También hay que tener en cuenta el papel de Carrero Blanco en todo esto, del finado, porque, bueno, nunca se ponen de acuerdo. Por ejemplo, Manuel Fraga en sus memorias contaba que sí que era partidario de Juan Carlos. Sin embargo, hay otras personas que dicen que no. O sea, no está muy clara muy bien cuál era la posición de Carrero con respecto a la monarquía. No estaba muy claro, pero lo que sí estaba muy claro era la posición de Estados Unidos con respecto a Carrero Blanco. Molestaba. Fíjate que yo en el libro lo investigo muchísimo, en los planes del Club Bilderberg para España. Lo hay desde los años 50. Estaba ya la CIA detrás de Carrero Blanco, ¿no? Y en uno de los informes informan, o sea, del el boletín presidencial que le llega diariamente al presidente de Estados Unidos, cuando Franco nombra a Carrero Blanco como primer ministro, el punto 3 de ese boletín presidencial. Imagínate la importancia estratégica que tenía España para Estados Unidos. Fíjate cómo está ubicada, a las puertas de África, las puertas de Europa, el Mediterráneo, el Atlántico, o sea, es un punto geoestratégico esencial. Y en este boletín que le llega al presidente, leemos lo siguiente: Franco renuncia a su cargo de primer ministro en favor de su viceprimer ministro, el almirante Luis Carrero Blanco. Carrero, un ultraconservador y confidente cercano a Franco, se dedica, y aquí viene lo importante, a la preservación del status quo. O sea, la preservación de la independencia, de la soberanía nacional, el tema que tratamos
contrario, en el pasado programa, absolutamente contrario al globalismo y a esa agenda 2030 de yo gestiono tus recursos porque yo los sé gestionar mejor que tú. Y además en el caso de Carrero se da, bueno, duró poquísimo la presidencia del gobierno, hay que decirlo, no llegó apenas a 6 meses. Que le nombraran presidente del gobierno quería decir lo agónico que estaba el dictador y por lo tanto la dictadura, que era, yo creo que ahí empezaba todo el mundo a tomar posiciones porque veían que a esto le quedaban 3 telediarios, efectivamente, a los 2 años el dictador falleció y hay que tener en cuenta cómo surfea Carrero Blanco las propias guerras internas dentro del franquismo, porque ni estaba, a veces parecía que no estaba nada cómodo con los ministros del Opus, que sí que eran muy cercanos a las tesis norteamericanas, pero tampoco parecía ser un falangista pata negra, con lo cual estaba ahí en ese entre Pinto y Valdemoro, en las familias del régimen, que le hacían una rara avis. Y luego yo pongo otra cosa sobre la mesa. Una de las obsesiones del señor Carrero Blanco era desarrollar la bomba atómica en España, el famoso proyecto Islero. El nombre ya tenía solera, porque Islero, recordemos que era el toro que acaba con la vida de Manolete, y ese proyecto se aborta, el proyecto Islero, con la muerte del almirante Carrero Blanco. Recomiendo un libro que ha publicado Almuzara sobre el proyecto Islero, bastante interesante. Efectivamente, y ese tema es clave. Este tema que acabas de poner sobre la mesa es clave, porque el día 18, el día que Kissinger llega a España, se reúne con Franco, se reúne con el príncipe Juan Carlos y se reúne durante 11 horas con Carrero Blanco para tratar de convencerlo de que renuncie al proyecto nuclear. Entonces Carrero Blanco, según se ha constatado, esas 11 horas de conversación están perdidas. Misteriosamente. Esenciales para comprender lo que pasó. Pero Carrero Blanco sí que sabemos que le respondió. Es que lo que pretende Franco con este proyecto nuclear es que España sea fuerte. Y le responde Kissinger. Es que cuando España es fuerte, España es peligrosa. 23 horas después, rueda, vuela. Sí, vuela Carrero en la famosa Tapia. Hay que decir el papel de los servicios secretos. Luego contaremos una cosa que tendremos en el programa interesante. Hay que decir que Luis Carrero Blanco no era cualquiera, es el que crea los servicios secretos, tal y como el SECED, que era el predecesor del CSIC y hoy CNI, el SECED lo crea Luis Carrero Blanco cuando era vicepresidente en los años 60, porque no había unos servicios secretos como tal en España. Había, la Falange tenía los suyos, el Opus tenía los suyos, la Guardia Civil tenía y sigue teniendo también un cuerpo de investigación, y de repente llegó Carrero Blanco, no, mire, tenemos que crear algo homologable al resto de países, a la CIA, a la KGB, y creó el SECED. Es que ese magnicidio, fíjate, que por todas las cuestiones que estamos poniendo sobre la mesa, este señor debía ser un señor inteligente, que sabía cuáles son las estructuras que se necesita para ser un Estado fuerte, que defendía, como vemos en los boletines presidenciales de Estados Unidos, el status quo de España, y que su magnicidio cambió la historia. Es lo mismo que pasó, como estuvimos analizando el otro día, con Kennedy, ¿no? Magnicidios que además aparecen las mismas personas implicadas, la Fundación Rockefeller, el señor Kissinger, que cambian la historia de los países. No, y además, otro detalle a tener en cuenta, en clave interna en este caso, Franco delega en él, por los problemas de salud y la edad, que bueno, yo creo que ya intuía que le quedaba poco, la presidencia del gobierno, pero le asesinan a su presidente de gobierno en sus narices, 23 horas después de la visita de Estado, y hay que tener en cuenta otro elemento, no solo se lo cargan en sus narices, sino que el encargado de su seguridad, el ministro de la Gobernación o Interior, que era Arias Navarro, como premio le ponen de presidente del gobierno. Es decir, lo has hecho también y has cuidado también la seguridad del presidente del gobierno, que le vas a sustituir. Y hay que recordar que en el entierro de Carrero Blanco pronuncia, no fue en el entierro, perdón, fue en la locución de fin de año, el dictador Francisco Franco, en el mensaje de Televisión Española, dijo, refiriéndose al magnicidio de su presidente, dijo: no hay mal que por bien no venga. Esa frase críptica que nunca nadie ha entendido. Nunca nadie ha entendido, y creo que puede incluso hasta haberse utilizado, ¿no? Sí, se puede interpretar de tantas maneras que, claro. Porque sí que sabemos que cuando Franco se entera de la muerte de su amado almirante, exclama: han sido los masones.
Bueno, era una de las obsesiones Sí. del Pero dictador. efectivamente, una de las obsesiones. Que los Y conocía muy bien, porque tuvo un hermano masón, hay que recordarlo. eso tampoco sabemos mucho, ¿no? Es interesante que traigamos ese tema. Si tú Ramón tienes- era Ramón Sí, Franco. sí. Unos dicen que sí, otros que no. Si tienen... Su viuda nunca reconocida por el propio dictador escribió una memoria muy curiosa Sí, sobre eso. ¿no? Sí. Ah, genial. Tenemos que hablar de eso. Pero pocos días antes de morir sí que sabemos que Carrero Blanco le envió un informe a sus ministros en el que decía, le hablaba, él ya lo había reiterado en varias ocasiones, seguro que te va a sonar. Él hablaba de los 4 enemigos de España: el capitalismo, el comunismo, la masonería y una parte de la élite española que está más preocupada con alinearse con estas grandes corporaciones extranjeras que en trabajar por su país. De hecho, se lo enfrentaba mucho con los ministros que venían del Opus Dei, que bueno, son los que instalan la economía de mercado en España. Y eso parece que a Carrero no le hacía mucha gracia. Y hay quien dice que el famoso escándalo Matesa de corrupción que se llevó por delante a medio gobierno en el año 69, hay quien dice que quien se encarga de, en una dictadura donde los medios están controlados, quien se encarga de dar carrete para que se publique es el propio Carrero Blanco. Sí, total, es que realmente la historia parece que no cambia, ¿eh? Porque es que en realidad, Sí, parece que tanto cosas que no entonces- suenan, sí. tanto entonces como ahora, España está llena de enemigos, desde dentro, que nos están vendiendo a trozos, que nos están robando hasta la identidad. Ya decimos, somos españoles, pues ¿y qué es ser español? Cuando en realidad lo que están tratando es de hacer, difuminar ese concepto de identidad, ¿no? De lo que tú como historiador, España no se construye en un día, ¿no? Sino que son décadas, milenios, estando aquí, peleando, intentando que no te roben, y que estamos rodeados de enemigos hoy, David? Y como lo estaba, me temo, y seguro que él lo sabía, el propio Carrero Blanco, que fue mano derecha, nunca mejor dicho, lo de derecha del dictador Francisco Franco. Para completar el programa, Cristina, yo el otro día tuve una conversación que van a ver ahora los espectadores con Fernando Rueda, periodista, experto en temas de espionaje. Bueno, fue él el primero en romper la omertá sobre los servicios secretos en España, fue él el primero, y he querido charlar con él sobre, bueno, en clave interna, porque ahora estamos hablando de la geopolítica internacional, pero en clave interna cómo se vivió el atentado contra Carrero Blanco y qué papel jugaron, activo o pasivo, ahora lo veremos, los servicios secretos. Vamos a verlo, si os parece. Fabuloso. Hace medio siglo, ni más ni menos, se cometió un magnicidio que cambió la historia de España. Estamos hablando del asesinato del almirante Luis Carrero Blanco, que 6 meses antes había sido nombrado presidente del gobierno de la dictadura de Francisco Franco. Este atentado, cometido materialmente por la banda terrorista ETA, cambió, como decimos, el curso de los últimos tiempos de la dictadura, y dicen, algunos sostienen que fue el inicio de lo que luego se llamaría transición política. Para hablar de este tema tenemos hoy aquí el periodista digital con nosotros a una persona que se lo sabe todo de los servicios secretos en España. Fue el primero en romper la omertá en torno al entonces CSIC y CNI. Estamos hablando de Fernando Rueda. Muchas gracias, Fernando. Un placer estar con vosotros otra vez. Fernando, decía yo en esta presentación, los asesinos materiales fueron la banda terrorista ETA. ¿Podemos descartar que hubiese alguien más o ya es casi infantil pensar que solo fue ETA? Bueno, estamos hablando de una conspiración. Y entonces, cuando hablamos de conspiración, hay cosas que están demostradas. ETA fue el que la mató, sí. Es decir, los que pusieron la bomba y la hicieron explotar fueron los de ETA. Luego hay otros elementos en los cuales, en el mundo del espionaje, en el mundo de las conspiraciones, que es, digamos, más complicado llevar a juicio, ¿no? Estados Unidos sabía, la CIA sabía, tenía datos de que ETA iba a cometer o que podía cometer un atentado con Carrero Blanco. Yo estoy seguro de que sí, de que ellos conocían, de que ellos lo sabían. Había gente en España, dentro de los servicios secretos o dentro de la Guardia Civil o, digamos, dentro del mundo de la seguridad, que sospechaban o que tenían certezas, aunque fueran pequeñas, de que podían matar a Carrero Blanco. También. Por lo tanto, decir que a Carrero Blanco le mató única y exclusivamente una banda terrorista que en aquel momento no tenía grandes medios para moverse en Madrid, y que además utilizó un explosivo que era el explosivo que solamente había en España en las bases americanas,
bueno, pues hace sospechar de que hubo bastantes elementos que sabían, que conocían y que influyeron en ese atentado. Además hay que ponerse en contexto, año 73, como bien dices, no es la ETA que luego, por desgracia, padecimos en España durante tantos años. Era una ETA muy todavía, con una estructura y un aparato para cometer el terror bastante más reducida de lo que sería después. Estamos hablando de una dictadura como la franquista y estamos hablando de que un comando, el comando Chiquia, se paseó por el Madrid de Franco con una facilidad pasmosa. En aquel momento uno de los lugares más seguros de Madrid era la Embajada de Estados Unidos. Eso te lo dice cualquiera persona que conociera el tema en ese año. Y todo el preatentado y el atentado tuvo mucho que ver con la ubicación física de Estados Unidos. Es decir, parece ser que los miembros de ETA hacían seguimientos y vigilancias sentados en la parada del autobús que estaba delante de la Embajada de Estados Unidos, donde Estados Unidos tenía unas cámaras que ellos veían cada día, obviamente, y que a cualquiera que la mirara vería las mismas personas a determinadas horas, lo cual eso es muy mosqueante. Después, tirar los cables para el asesinato, hacer el zulo que hicieron para poder colocar la bomba. Es decir, hay montones de elementos como para decir que no se enteró nadie, yo no me lo creo. Además, elementos oscuros alrededor de esta trama y algunos que nunca se han llegado a aclarar y me temo que ya va a ser muy complicado que se aclaren. Se habla a finales del año 72 de una reunión en el Hotel Mindanao en Madrid, un miembro de lo que luego fue el Comando Chiqui, creo que es Wilson. Lo contó él mismo en alguna entrevista. Sí. Tiene una reunión con un hombre, él dice muy trajeado, extranjero, que lo único que le hace es ponerle encima de la mesa un sobre en el que le dan las informaciones de que el almirante Carrero Blanco todavía no era presidente del gobierno, estaría a punto de ser nombrado, era vicepresidente, pero era el número 2 de la dictadura. Acudía todas las mañanas a escuchar misa a la iglesia de San Francisco de Borja, aquí en Madrid, y acudía con una seguridad mínima. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que el contexto es 1973, Franco ya empieza, digamos, a apuntar que ya se va a acabar, y entonces su sucesor, que es el príncipe, el rey Juan Carlos, era cuando esto, va a tener va a estar tutelado por un presidente del gobierno que le deja a Franco para controlarle, que es Carrero Blanco. ¿Eso qué le gusta? 1, no le gusta al príncipe. 2, no le gusta a los que apoyan al príncipe, básicamente Estados Unidos, que es quien quiere controlar la transición, que es quien quiere que cuando venga el príncipe no se arme aquí una revolución. Estamos en la época de la Guerra Fría, y entonces dicen que vienen los rojos. Y es decir, claro. Lo digo un poquito de coña, pero ese contexto era ese. Es el contexto. Claro. Y luego hay otras cosas. Hay montones de partidos, la oposición, que prefiere, que haya una transición, pero que no esté Carrero Blanco. Es decir, hay tanta gente, incluso gente del propio gobierno, que no quieren a Carrero Blanco. Entonces, obviamente, en esa reunión es de alguien que les facilita la información que ellos no tienen capacidad de resolver en 1973, luego sí. Y ese alguien, según mis informaciones, hay muchas versiones, es alguien del servicio secreto del Partido Nacionalista Vasco, del PNV, que en aquel momento tenía una cierta importancia y que además tenía una relación estrechísima con Estados Unidos. Una relación que viene de la guerra civil y que viene de la guerra mundial. Quiero decir, que no es una cosa que digamos, no, es que tenían un contacto permanente. Con lo cual, digamos que alguien que no sabemos qué mano es la que mueve que ese sobre llegue a ETA. Posiblemente alguien que sea de confianza, en aquel momento alguien quizás del PNV, que puede estar cerca de ETA y puede estar cerca de la CIA. Muchos elementos oscuros en esta historia. Te pregunto porque hay algunas cosas que no sabemos hasta qué punto son leyendas o son realidad. Se abre unas horas antes del atentado, eso es cierto, visita a España Henry Kissinger, tiene un encuentro, dicen que muy tenso, con el almirante Carrero Blanco, y dicen que uno de los puntos claves dentro de la tensión de la conversación es que le insiste el señor Kissinger al almirante Carrero Blanco que España debe parar la carrera armamentística, el famoso proyecto Islero, para desarrollar la bomba atómica. Eso es.
vamos a ver. Yo esa parte he tenido la suerte de investigarla directamente. Lo que ocurre es lo siguiente. Carrero Blanco es un patriota. Patriota en el sentido de alguien que defiende su país. Otra cosa es que lo defienda de una cosa o de otra. Pero él es un patriota. ¿En qué sentido? Que él está hasta las narices de Estados Unidos. Aunque parezca increíble en aquella época, por eso le llamo patriota. Porque a pesar de que Franco se ha inclinado a Estados Unidos porque Por Estados supervivencia, Unidos, principalmente. claro, en los años 50 es el que le salva al régimen. En el 73, Carrero Blanco quiere, uno, que España no le traten como una república bananera, como nos trataban. Dos, quiere entrar en la OTAN. Y Estados Unidos dice que no. Entonces él toma una decisión, pocos meses antes del 73. Estalla la guerra del Yom Kippur, de Israel, contra los países árabes, tal, y entonces prohíbe a los aviones de Estados Unidos que vienen a España para ir a ayudar a Israel, les prohíbe el sobrevuelo y, por lo tanto, el cargar, que los aviones nodriza les carguen. Lo prohíbe y luego lo permite, quiero decir, lo prohíbe oficialmente y luego hacen la vista gorda, se ponen la mano, pero le prohíbe. Esto es un gesto inamistoso. Cuando llega Henry Kissinger, viene con la intención de leerle la cartilla. Viene con la intención, claro, por eso Estados Unidos apoya, porque Kissinger les está haciendo faenas, les está puteando. Algo increíble. Y entonces va a la reunión a echarle la bronca y entonces, en ese momento, el español, Carrero Blanco, ha pedido previamente un informe al director del proyecto Isleros, que él me confirma que se le ha pedido y que le ha pedido un folio en español y otro folio en inglés desde días antes, y el folio en inglés, que debía que ser muy resumido, porque resulta que yo no lo sabía, que Kissinger sabía de temas nucleares, y entonces lo que hizo fue decirle: ustedes no nos hacen eso, ningún problema. Vamos a hacer nuestra bomba atómica. Y entonces le da el folio en el cual le intenta demostrar que España tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, claro, Kissinger entra en caos. Ahí hay un fenómeno inexplicable. Kissinger se iba a quedar en España hasta el día siguiente y, sin embargo, sale apresuradamente la tarde antes de que maten. Él le ve un día por la mañana y sale apresuradamente por la tarde, de tal forma que cuando matan a Carrero Blanco a primera hora de la mañana, él no está en España. Y simplemente como recordatorio, Kissinger tenía la costumbre de los mafiosos de amenazarte de muerte. Aldo Moro, el presidente italiano, que fue secuestrado por las Brigadas Rojas, que luego las Brigadas Rojas le mataron simplemente porque, siendo un demócrata cristiano, había llegado a un acuerdo con los comunistas. Las líneas convergentes aquellas que decía él. Claro, su mujer declaró tiempo después que Henry Kissinger le había amenazado de muerte. Digo simplemente por dar elementos que... Sí, para conocer a todos los personajes de esta historia, claro. Es decir, ¿esto lo puede hacer? Sí. A todo esto sumamos otra cosa, el papel que tú también conoces de los servicios secretos españoles. Hay que decir que el almirante Luis Carrero Blanco no era cualquiera en este sentido. El precedente del CSIC, el famoso SECED, es creación en gran parte del almirante Carrero Blanco. Esa no injerencia de los servicios secretos en todo esto, casi como dirían los franceses, laissez faire, dejar hacer, ¿a qué se debe? Bueno, vamos a ver. Él crea el SECED. Es decir, es su servicio. Antes se llamaba Organización Contrasubversiva Nacional, que fue creada en el 68. Él lo crea, el SECED. Es verdad que lo une y lo pone a su servicio. El servicio secreto hace el ridículo. Cuando mueren se consideran culpables. De ahí viene, de ese sentido de no servís ni para proteger a vuestro jefe, de ahí viene la infiltración de Miquel Lejarzeneta y la búsqueda necesaria de información y de dar un golpe a ETA en venganza por lo que han hecho. Pero ahí hay algo, que yo te voy a contar una historia que real como la vida misma. En aquel momento el jefe de la unidad operativa del Alto Estado Mayor, hay dos servicios, el SECED y el Alto Estado Mayor, es José Luis Cortina. José Luis Cortina, resulta que se descubre que hay un comando de unidad operativa cerca de donde se produce el atentado.
extraño. Pero hay algo importante. José Luis Cortina es uno de los juzgados en el juicio del 23F y hay una mañana en que le interrogan. Y el fiscal está hecho lo que él consideraría un cabronazo. Le acorrala y se salva por la campana, la hora de la comida. Y dicen, bueno, después de la comida seguimos con el interrogatorio. Y él, Cortina, va al teléfono que tenían donde comían los acusados, que decir que ahí estaba todo muy controlado y había, obviamente, gente del servicio secreto vigilando. Hace una llamada, no se sabe a quién, y le dice, si este tipo me sigue haciendo estas preguntas, cuento lo de Carrero. Caray. Esto es lo que se oye. Y lo que se sabe es que cuando llega el interrogatorio de por la tarde, oye, Aflojó. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, bueno, que cada uno saca las conclusiones, ¿no? No, sí, desde luego, en fin, como bien dices, se puede sacar conclusiones, pero es verdad que el puzzle, cogiendo una pieza de aquí y otra de allí, lo acabamos armando inevitablemente. Hablo del papel de los servicios secretos. Luego llama la atención el premio al encargado de la seguridad, que era Carlos Arias Navarro, nombrarle nuevo presidente del gobierno. A cualquiera le llama la atención. Hay una foto tremenda, yo creo que está descontextualizada, pero bueno, porque entiendo que igual la conversación iba por otros lados, pero que llama mucho la atención en el momento del nombramiento de presidente, cuando está saludando a doña Carmen Polo, la esposa del dictador, y están, con perdón de la palabra, descojonados de la risa ambos, que algunos, de hecho, en aquel momento Sisto Cámara, Manolo Vázquez Montalbán, en su crónica política que hacía para la revista Triunfo, título de doña Carmen y el presidente del gobierno celebrándolo. Y no se sabía si estaban refiriendo a la muerte de Carrero o al nombramiento, claro. Te voy a contestar dando otro dato que al final es lo que se claro. Yo he visto el testimonio de una de las hijas, yo creo, que todavía vivía, hijas o nietas de Carrero Blanco, porque me las enseñó Ernesto Villar, que va a sacar un documental que va a estar en YouTube. Sí. No, el de YouTube. El de YouTube. El de YouTube, que yo recomiendo a todo el mundo que lo Sí, vea. Lleva además años trabajando en él, ¿no? Sí, Ernesto Villar es el que consiguió el sumario, el que ha hecho todas esas historias, es el que realmente sabe, ¿no? Y en ese testimonio decía algo que es muy importante, y es que la familia consideraba que desde dentro del aparato del franquismo hubo una cierta participación para matar, dentro de este terreno de yo sé esto, yo muevo esto y tal, para matar al propio. Es decir, el propio régimen, digo porque tú insinúas que algo puede ser y los hijos están convencidos de que el propio régimen quería acabar por celos, por envidias, por lo que fuera. Pero qué tremendo que la propia familia de la víctima estén convencidos de esto. Sí, absolutamente tremendo, sí. Claro, hablamos del papel de Arias Navarro, que nuevo es nombrado presidente del gobierno. Hay una frase que ha pasado también a la historia relacionada con la muerte de Carrero Blanco, que es en el famoso mensaje de fin de año, del 31 de diciembre del 73, apenas 10 días después del atentado, cuando el propio dictador Francisco Franco dice: no hay mal que por bien no venga. Claro, que interpretar a Franco es complicado casi siempre. Yo sí tengo que Carrero Blanco está ahí de presidente de gobierno porque quiere Franco. Es decir, es el único que realmente le quiere. Porque el príncipe no le quería. Es decir, el príncipe, no me cabe ninguna duda que el príncipe Juan Carlos no tuvo nada que ver. Pero el gran beneficiado de su muerte fue el príncipe, porque ya tuvieron a Arias Navarro, que aunque pareciera un duro, era mucho menos duro que... Y mira que se las tuvo tiesas luego con Arias Navarro. Pero digamos que pudo liquidarle él, apartarle, porque el rey, el príncipe, una vez rey, ya era consciente de ese tipo de cosas. Pero había una serie de gente que se beneficiaba. Y hubo muchos beneficiados. Es que, claro, si vemos la cosmogonía de personajes... cómo beneficia al propio régimen, cómo beneficia a Estados Unidos, a la propia ETA. Yo, a nivel internacional, el acta de presentación de la banda terrorista fue el atentado contra Carrero, inevitablemente. Sí, yo también me gustaría darte un dato.
Antonio Salas, el periodista de Infiltración, yo creo más conocido de este país, hizo una infiltración en los grupos terroristas y mantuvo una relación estrecha con Carlos, el famoso terrorista. Y en una conversación que él tiene grabada, le dijo que ETA se puso en contacto con él para intentar matar a Carrero Blanco. Obviamente, ETA no encargaba asesinatos fuera, Claro. Lo que quiere decir que había alguien que decía, ¿quién es el mayor asesino, el más bueno matando de esto? Carlos, vamos a contratarle para que mate a Carrero Blanco. Bueno, es que es tremendo, ¿eh? Sí, es que se pone uno a verlo además con la distancia. Por ir terminando, respecto a ETA, se produce el atentado antes. Bueno, ETA siempre ha estado cubierta, digamos, o protagonizada por diversas facciones. El atentado de Carrero Blanco se produce en un momento muy determinado de la historia de la banda terrorista. Muchos de los que participaron en el famoso Comando Chiquia luego acaban abandonando la lucha armada, lo que ellos llaman lucha armada. ¿Hasta qué punto ellos han sido conscientes de que, por decirlo de alguna manera, se les pudo utilizar, aunque les vino estupendamente esa utilización, claro? No, ellos defienden todo lo contrario. Es decir, Claro. ellos ante todo este tipo de cosas, ellos se cabrean. Es decir, porque... Sacan pecho, claro, de haber matado al Oye, le presidente. hemos matado nosotros y ahora estáis diciendo que nos ayudó la CIA, que nos ayudó el PNV, que nos dieron... Es decir, no, ellos tratan de... Incluso esto también tratan de reescribir esa historia, como decir, nosotros somos los que lo hemos hecho, nosotros somos los que nos tenemos que apuntar ese tanto y esas cosas. Pues con esto nos quedamos, Fernando. Nos has dado sobre todo una serie de datos, como decimos, los catalanes, para construir el trencadís, el puzzle, digamos, para llegar a sacar alguna conclusión, que yo creo que es evidente la imagen que arroja ese puzzle una vez colocadas todas las piezas. Muchas gracias, Fernando. Gracias, David. Interesante, revelador, cada día aprendemos más y cada día... Además con un maestro del periodismo de investigación, con Fernando Rueda. Agente también, espía, ex espía. O sea, hasta cierto punto no nos vamos a meter en esas No cosas vamos a de meter en Fernando. berenjenales. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que les haya gustado esta aventura intelectual, como a mí me gusta llamarla. Hay una frase que se nos ha pasado a comentar antes y que me encanta, que es cuando Adolfo Suárez, abandona la presidencia y dice: me voy sin saber si ETA cobra en dólares o en rublos. Madre mía. Madre mía. Bueno, con eso nos quedamos. La historia que Dele tenemos. vueltas a esta frase. Denle vueltas hasta el próximo domingo, que nos veamos aquí en lo que me faltaba a mí, el programa de Cristina Martín con mi maravilloso compañero David González. Hasta el próximo domingo. Que me faltaba a mí. Y el programa de Cristina Martín. Lo que me faltaba a mí. Lo que me faltaba a mí. El programa de Cristina Martín.